Y en el Día Internacional de la Mujer también hay luego unas manifestaciones extra violentas, y ha habido pues limitantes en cuanto a eso. Precisamente de esos temas queremos hablar con los jóvenes, porque pueden ser fácilmente atraídos a ese tipo de movimientos, y queremos que sepan lo que dice la Biblia, qué argumentos se pueden presentar cuando se está presionando en estas ideologías, y bueno, para eso se están haciendo también estas reuniones. Y también tenemos en el corazón hablarle a la iglesia que vuelva a las cosas más básicas de la vida cristiana. Y la semana pasada, bueno, el domingo se empezó a hablar sobre cómo es el reino de Dios y cómo llegamos al reino de Dios y lo que el Señor quiere que nosotros manifestemos. Y hoy, la semana pasada, yo estaba hablando sobre cómo el Señor desea que actuemos y obremos como un pueblo. Y este tema está relacionado, y es un tema que le incumbe tanto a los padres como a los jóvenes, porque vamos a hablar sobre la unión que desea Dios para su pueblo. Y mire, hay una situación a la que se tienen que enfrentar los jóvenes creyentes y los padres de familia de un hogar cristiano. Y esta situación se empieza a desenvolver cuando los hijos crecen y empiezan a buscar una relación amorosa. Todos van a pasar por ahí. Si usted tiene ahorita hijos chiquitos, pues disfrútenlos, porque cuando empiece la adolescencia, muchos temas van a empezar a surgir y muchas situaciones van a empezar a surgir de cambios, ¿no? La adolescencia es una época de la vida de muchísimos cambios. Para mí fue padrísima, la verdad, yo la disfruté mucho, pero son muchos cambios los que vive ahí pues el joven, y pues empieza a surgir esta inquietud, y pues mientras más van creciendo, va aumentando. ¿Por qué? Porque se empieza a sentir la necesidad por casarse, y en algún momento, conmigo fue desde muy temprano, ¿no? Porque yo fui a todas las reuniones de adolescentes posibles desde que cumplí los 12 años, que era la edad cuando se ingresaba al grupo de adolescentes, y por años, ¿no? No recuerdo honestamente en qué momento fue, pero sé que desde temprano leí este pasaje, y es un pasaje al que se va a enfrentar todo joven cristiano y que todo padre de familia de un hogar cristiano debe de conocer también. Acompáñenme, por favor, es un pasaje bien importante. Segunda de Corintios, por favor, capítulo 6, versículo 14. Segunda de Corintios 6, 14. Dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo:
habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. El versículo 14 es un versículo muy claro en lo que nos está diciendo, pero hay algo bien interesante en la estructura del enunciado inicial del versículo 14, que dice literalmente: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Qué es lo que tiene de particular este enunciado? Que tiene la misma estructura que los mandamientos que encontramos en el Decálogo de Éxodo 20, es decir, en los 10 mandamientos. ¿Se acuerda cómo dice, cómo empiezan los 10 mandamientos? Los mandamientos en sí, no el texto. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No tendrás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo ni abajo en la tierra. Como dice el versículo 14 de 2 de Corintios, capítulo 6, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos frente a nosotros? Estamos frente a un mandamiento del Señor. No es algo opcional, no es algo que se nos está sugiriendo. No sugirió el Señor en el Decálogo ninguno de esos 10 principios, ¿verdad? No tendrás dioses ajenos delante de mí, no es una sugerencia, ¿cierto? Es un mandamiento, es un mandato, es algo, es una orden que se nos hace. Bueno, esta también es una orden. Estamos frente a una orden de parte del Señor. Y en los versículos que siguen, el apóstol Pablo nos ilustra el porqué de este mandamiento. No es un mandamiento arbitrario. El Señor no nos da esta orden únicamente porque sí, hay una razón. Y el Señor nos va a dar allí una justificación, una razón por la cual nos está dando este mandamiento. Y es que es una verdad que no puede haber una real comunión entre los hijos de Dios y los hijos de este mundo. Las palabras que usa el apóstol Pablo suenan fuertes, pero no son exageradas. El apóstol Pablo no está exagerando cuando dice qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos. No es exagerado. Así de contrastante es la diferencia que hay entre los hijos de Dios y los hijos del mundo. Como es de esperarse, lo más probable es que los jóvenes no contemplen claramente estas diferencias que hay. Papá, su hijo no puede ver con la misma claridad las diferencias que hay entre los no creyentes
y los creyentes como lo puede ver usted. Eso es un hecho, ¿no? Y menos si le gusta a alguna muchacha o si a su hija le gusta algún muchacho. Pero su trabajo es mostrarles y advertirles. Y mire, cuando se hace un análisis, aunque sea superficial, las diferencias son muy grandes, muy, muy, muy grandes. Hay unas que saltan a simple vista y se inicia con el vocabulario. El vocabulario que nosotros utilizamos es muy distinto al lenguaje que se utiliza comúnmente en las calles. Nosotros no hablamos con groserías. ¿Por qué? Porque el Señor estableció que íbamos a rendir cuentas de cada palabra ociosa que decimos. Nos llamó también el Señor a no maldecir. ¿Se acuerda que el Señor dijo que aquel que llame a su hermano fatuo, y fatuo no era una grosería, pero era una palabra fuerte en ese tiempo, era reo de qué? ¿Se acuerdan? Reo de muerte, ¿no? Y eso implica que, pues si por una palabra que no es una majadería, porque no era una majadería, el Señor señala que la persona que la pronuncia en contra de su hermano es reo de muerte. ¿Se imagina lo que considera el Señor con el montón de palabras obscenas y de groserías que se hablan en el lenguaje común? Por eso como cristianos no maldecimos, por eso como cristianos no utilizamos esas palabras. Lamentablemente, gracias a los medios de comunicación, el hablar de manera vulgar, de manera obscena, utilizando muchas majaderías, se ha vuelto una cosa pues muy común, muy, muy común. En los 90s, en la década de los 90s y el principio del año 2000, hubo un movimiento vulgarizante, la verdad, en la televisión mexicana, porque se empezaron a producir y a difundir varios programas enfocados a la población joven, enfocados a los jóvenes, en los que se normalizó el uso de ciertas majaderías, de ciertas groserías, y una que se volvió súper popular y algunos la utilizan tanto que me acuerdo mucho en la prepa, una maestra nos decía, bueno, es que parece que ustedes están agregando un nuevo pronombre al español, ¿no? Los pronombres son yo, tú, él, nosotros, usted, ella, eso, nosotros, ustedes. Ellos usan tanto esto que parece que ya hay uno nuevo allí, no la voy a decir, obviamente. En eso se empieza a notar, hay una diferencia en nuestra manera de hablar, ¿no? Hasta en nuestra manera de despedirnos, ¿no? Es bien curioso cómo uno puede notar que anda hablando con un cristiano o mensajeando con un cristiano, porque cuando acaba la conversación siempre es Dios te bendiga, ¿no? Es algo clásico y típico del léxico, del vocabulario de los cristianos y la manera en la que nos expresamos. Pero si profundizamos un poco más, vamos a encontrar otro tipo de diferencias, ¿no? El creyente, las familias creyentes, pues no están inmersas en la cultura del alcohol, y eso marca un mundo de diferencia en el ambiente de un hogar en el que se tiene una cultura sin alcohol y el ambiente de un hogar en el que en el que se tiene una cultura de alcohol. Yo se lo puedo decir por experiencia. Yo
jamás vi a mi papá alcoholizado y y mucho menos a mi mamá, ¿no? Entre parientes muy poquitos, muy rara vez, y no increíblemente mal, parientes no cristianos, nunca he convivido directamente con personas en estado de ebriedad, ¿no? Los he encontrado, sí, he visto, sí, pero no convivo con ellos, ¿no? Ya hay personas para los que es el pan de todos los días, es lo que ven todos los días, están acostumbrados, pero hay otros aspectos culturales en donde usted debe de prestar atención, papá. Mire, su hijo probablemente no lo va a entender en un principio, pero usted debe de prestar atención. Mire, en una familia mundana, en la actualidad, es completamente normal que a partir de los 18 años, a veces antes de los 18 años, el joven o la jovencita esté fuera de casa por la noche los fines de semana, y a veces los dejan llegar 3, 4, 5 de la mañana, y bueno, a donde van generalmente es a lugares o a fiestas donde hay consumo de alcohol y de drogas, entre otras muchísimas cosas que se dan ahí. Y mire, puede que a su hijo o a su hija le interese un joven, en caso de que sea una hija, o una jovencita en el caso de que sea un hijo, que sea bien portado, y va a estos lugares y ella no se alcoholiza, ella no fuma, no hace nada indebido, digamos, en los parámetros mundanos. Pero ¿y qué tal el resto de los amigos con los que conviven? Puede que ella o él se porte bien, ¿no? Pero ¿y los 15 jóvenes que están a su alrededor, qué cree que están haciendo? Una buena parte va a estar en el alcohol, fumando, es la realidad, ¿no? Y si un cristiano se somete a ese tipo de ambiente, pues probablemente va a ser jalado. Es una realidad y es algo que no es parte de lo que nosotros hacemos como hijos de Dios. El Señor prohibió y señaló en la Escritura que no consumamos las bebidas alcohólicas para embriagarnos. ¿Dónde podemos ver esto? En Proverbios capítulo 23, versículo 31, ahí dice: no mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa, se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá, y como aspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades. Hay quienes utilizan como excusa que el Señor Jesús consumía vino. Sí, es cierto, es real, sí llegó a consumir vino. Muchos hombres en la Biblia lo hicieron, pero debemos de ubicar varias cosas aquí. La primera es que el Señor Jesús creció en la región de Israel, que es la región mediterránea, y toda la región mediterránea tiene la cultura del consumo del vino, sí, a la hora de la comida. Y lo que muchos no se ponen a investigar es que no consumían el vino directo. Era siempre un vino rebajado con agua. De hecho, era mucha más agua que vino. Empezaron a utilizar el vino, sobre todo en la zona de Israel, por
porque mucha del agua que se consume para beber viene de pozos, ¿no? Y resulta que hay varias bacterias específicas, o había, no sé ahorita en la actualidad, pero varias bacterias bastante malas para el organismo en los pozos de una buena parte de la tierra de Israel. Entonces se utilizaba el vino para, con el alcohol, acabar con algunos de estos gérmenes y bacterias, ¿no? Pero era muy mal visto socialmente en la cultura de los judíos tomar vino directo. Cuando veían a alguien tomar vino directo sin nada de agua, este es un borracho y su intención es embriagarse. Entonces lo que tomaba Jesús era pues agua con algo de vino, ¿no? Nunca vino directo. Y aquí el rey Salomón, que es el que escribe este proverbio, nos señala cuáles son los efectos de consumir el vino y bueno, cualquier otro licor, ¿no? Los vinos de mesa tienen una cantidad mucho menor de alcohol que un licor como el whisky, ¿no? ¿Qué dice el rey Salomón que pasa? Bueno, uno ve cosas extrañas y el corazón empieza a hablar perversidades. ¿A qué se refiere con esto de cosas extrañas? A una infinidad de cosas. Se refiere a que uno empieza a percibir la realidad pues de una manera ficticia. Porque si usted se da cuenta, los borrachos, aunque estén muy feos, se creen los hombres más guapos del mundo. Aunque no estén fuertes, se creen los hombres más fuertes del mundo. Aunque no sepan pelear, creen que pueden con todos, ¿no? Que se pueden pelear con todos. También, en otra traducción, menciona: tus ojos comenzarán a ver a otras mujeres. ¿Y a poco no es cierto que cuando ya traen unas copas encima, los hombres empiezan, y pues las mujeres también, ¿no? Empiezan a tener un ojo más alegre? Y ¿cierto o no que una persona alcoholizada habla un montón de perversidades? Sí. Entonces el Señor no aprueba este tipo de conductas, no aprueba el consumo de alcohol. Y mira, hay un ejemplo que a mí no se me olvida, de un misionero que lo invitaron en alguna ocasión a España a predicar, y bueno, se llevó a un equipo suyo de jóvenes para que lo ayudaran, ¿no? en el evento. Y bueno, los hermanos de la iglesia ahí en España los invitan a comer, y pues allí también hay una cultura de tomar vino de mesa a la hora de ingerir los alimentos. Y cuenta este misionero: cuando mis jóvenes vieron eso, pues se alegraron y dijeron: vamos a probar, y aquí está bien padre, ¿no? Porque aquí se puede consumir vino a la hora de comer. Y se acercaron con este misionero y le preguntaron: oiga, pastor, ¿y usted qué va a pedir de tomar? ¿Qué podemos pedir? Ustedes van a pedir exactamente lo mismo que yo. Es más, 2. Ustedes pueden pedir el doble de lo que yo me tome, pero de lo que yo me tome. Y pues ellos estaban emocionados, ¿no? Sí, están jóvenes, se pueden tomar 2 de lo que yo pida. Y llegan con el misionero, la mesera, y le preguntan, ¿no? al misionero: ¿qué gusta usted de tomar? Y una coca de dieta, y me le da 2 a cada uno de estos muchachos.
Y después se le acercó uno de los jóvenes y le dijo, bueno, si aquí es normal, ¿por qué no nos deja pues estar en la cultura, ¿no? Porque ustedes vienen de eso, ustedes vienen de problemas con el alcohol, y no es bueno que tentemos al Señor. Ustedes estaban teniendo una tentación y yo se las quité, ¿no? Y les di coca de dieta. Bien. Otra cosa en la que tenemos una enorme diferencia con la cultura actual es en nuestra cultura sexual. Mire, la realidad es que los padres de familia del mundo el día de hoy no consideran mal que sus hijos tengan relaciones sexuales antes del matrimonio. Muy probablemente nunca lo van a admitir de manera abierta, pero si analizamos sus hechos, pues a la conclusión a la que debemos de llegar es a esas. ¿Por qué? Porque si permiten que sus hijos e hijas no lleguen a dormir o que lleguen a altas horas de la noche, o son muy ingenuos o son licenciosos, una de las dos. Porque ¿qué hace una persona qué cree que hace un joven de 22, 23, 25, 26 años en la noche? Toda una noche fuera, ¿no? No están jugando a las canicas, ni jugando videojuegos, ni nada así, ¿no? Esto es algo que se empezó a dar en mi generación. Me acuerdo que mis primos mayores, cuando empezaron a salir, pues no llegaban tan tarde, pero llegó un punto en el que empezaron a llegar muy tarde. No digo que mis primos hayan hecho cosas malas, ¿no? Pero es sentido común, sencillo. O sea, ¿qué va a hacer un joven a esa edad en una fiesta en la que están alcoholizados y que no tiene que llegar a la casa, ¿no? Que llega tarde a la casa. Por el trabajo que yo tengo, pues me ha tocado escuchar a jóvenes de 17 años que organizan una postfiesta que empieza a las 4 de la mañana y se acaba a las 7. Y los papás felices de la vida, ¿no? ¿Y qué cree que hacen los jóvenes en esas horas? Por eso es que digo, o los papás son muy ingenuos o simplemente son licenciosos. Y bueno, en la cultura cristiana hay preceptos sexuales muy, muy básicos que empiezan en el mismo decálogo, en los 10 mandamientos. Porque Éxodo capítulo 20, versículo 14, dice, no cometerás adulterio. Esta expresión, este mandamiento, no refiere únicamente a las relaciones sexuales entre una persona casada con una persona soltera o dos personas casadas, sino que encierra toda relación sexual cometida fuera del matrimonio. Más adelante en la ley de Moisés se van a dar los castigos específicos que se van a otorgar a aquellos que cometen inmoralidad sexual. Y ahí hay de todo, ¿no? ¿Qué se va a hacer con los jóvenes que tienen relaciones sexuales antes del matrimonio y no están casados ninguno de los dos? ¿Qué pasa? ¿Qué se debe de hacer cuando hay adulterio, cuando hay homosexualismo, cuando hay bestialismo y demás? La ley de Moisés es muy específica en eso. Pero hay raíces todavía más profundas. Ya empezó a ver que sí hay diferencias grandes entre las familias de los hijos de Dios y las familias de los hijos del mundo.
Pero mire, donde está la raíz más profunda y donde está la separación más grande es en la fe. Porque la fe es lo más importante que tiene una persona. Todos tenemos algún tipo de fe, todos. Los ateos también. Los agnósticos dicen que ellos no saben si es verdad el creer en Dios, que existe Dios o que no existe Dios. Pero leí un comentario, bueno, más bien escuché un comentario bien interesante respecto a esto. Dice, es válido que en algún momento una persona tome esta postura, ¿no?, de ser agnóstico y decir, la verdad es que no sé si existe Dios o no. Es válido que alguna persona esté en esa situación. Lo que no está bien es que una persona se mantenga en esa condición toda su vida. Una persona que se mantiene en esa condición toda su vida diciendo yo no sé y no te puedo decir si Dios es real o no es real, es una persona floja intelectualmente, porque no se puso a investigar más para ver si hay evidencias sobre la existencia de Dios o no las hay. No te puedes quedar en esa posición toda tu vida, tienes que investigar y llegar a una conclusión. Si una persona se queda en esa condición toda su vida, lo único que manifiesta, aunque se crea muy intelectual, es que es flojo intelectualmente. Pero mire, los ateos también tienen una fe. Tienen una fe, ¿por qué? Porque ellos dicen que no hay vida después de la muerte, afirman que no hay vida después de la muerte, pero, ojo, no saben. Esa es una realidad. No están seguros, se van a morir, eso es seguro. Y no saben qué va a pasar después. Pero tienen una fe, ¿no? Ellos creen que no va a pasar nada, pero no nos lo pueden garantizar, no nos lo pueden asegurar. Es imposible que lo puedan hacer. Pero mire, nuestra fe forja la manera en la que vemos el mundo. A través de nuestra fe, de lo que creemos, de nuestras convicciones más profundas, es que interpretamos los eventos que suceden. Nuestra fe nos lleva a vivir un estilo de vida. Nuestra fe define lo que somos. Y cualquiera que tenga una fe distinta va a ver el mundo de una manera distinta. ¿Va a tener una moralidad distinta? Sí. ¿Va a interpretar la historia de una manera distinta? ¿Va a ver el presente de una manera distinta? Sus expectativas del futuro también van a ser distintas. La fe nos divide completamente. Son las cosas más fundamentales que hay en el corazón y en el alma de una persona. Mire, el Señor no estableció este mandamiento para la iglesia en 2 Corintios capítulo 6, versículo 14, de manera arbitraria, como dijimos. Hay razones. Y tampoco es un mandamiento nuevo. Es un eco de un mandamiento que se le había dado al pueblo de Israel en la ley de Moisés. Acompáñenme a ver Deuteronomio capítulo 7, versículo 1. Deuteronomio capítulo 7, versículo 1 dice lo siguiente: Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo,
7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios los haya entregado delante de ti, y los hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. Versículo 3. Y no emparentarás con ellas, no darás tu hijo a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviarán a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. Mire, el Señor conoce el corazón del ser humano y sabe cuáles son sus debilidades. Él conoce bien el corazón del hombre y por eso le prohibió a los hijos de Israel que se casasen con mujeres fuera de las 12 tribus de Israel. Y la razón era muy simple. El Señor sabe que ese tipo de mezclas trae como resultado que los incrédulos aparten de la fe a los creyentes y se alejen de Jehová su Dios. Y esta es una realidad que debe de estar presente en la mente de todo creyente, pero especialmente en la de los padres de familia. Porque mire, la historia bíblica y la historia de la iglesia claramente nos muestran que cuando un creyente se une con un no creyente, las probabilidades apuntan a que la persona abandone a Dios, que la persona abandone la fe. Es real. La Biblia lo enseña, yo lo he visto. Lo que dice la Biblia yo lo he visto en la vida real. Tengo amigos que crecieron conmigo en la iglesia, estuvieron conmigo en las clases de niños, estuvieron conmigo en el grupo de adolescentes, en el grupo de jóvenes, se casaron con una no creyente, ya no van a la iglesia. ¿Por qué? Los jaló su pareja. Es real. Las probabilidades apuntan a que eso es lo que va a pasar. Y es el trabajo de los padres de familia impedirlo. Mire, papá, su trabajo es de suma importancia. Y hay algo que debe de tener presente también. Debe de tener presente que igual que en el tiempo del Antiguo Testamento e igual que en el tiempo del inicio de la iglesia, su hijo vive rodeado de personas paganas. Aunque digan que pertenecen a una rama del cristianismo, ¿no? Pero su vida es mucho más parecida a la de las naciones paganas que a la vida de los verdaderos creyentes, de los que verdaderamente viven y creen en la palabra de Dios. Y esto es todavía más real para nosotros que vivimos en México. Y prácticamente a todos los que viven en Latinoamérica, cada joven está rodeado de más, y cada jovencita, de muchos jóvenes y muchas jovencitas que no son creyentes en su gran mayoría. Y la cosa luego es más complicada aquí en el centro del país. Ciudades como la nuestra, como Morelia, tiene una población cristiana muy baja, es la verdad. Yo dudo mucho que haya 10,000 cristianos en una ciudad de casi 1 millón de personas, ¿no? Entonces, tenga presente, papá, que la mayoría de los jóvenes con los que su hijo o su hija conviven
no son de la fe. Y tenga también presente que sus hijos van a tener tentaciones. Claro, claro. ¿Por qué? Pues porque funciona su cuerpo de una manera normal. Y es la cosa más normal del mundo que le guste a su hijo una jovencita o que a su hija le guste un joven, un muchacho. Es totalmente normal. ¿Van a tener deseos de tener un novio o una novia? Sí. Sí, es la verdad. Y van a tener la tentación de tener un novio o una novia no cristiana o no cristiano. Claro que sí. ¿Por qué? Porque hay jovencitas bonitas y hay muchachos guapos que les van a llamar la atención. La pregunta es, ¿qué va a hacer usted? ¿Qué les va a enseñar? El Señor sí desea que usted hable de eso con sus hijos. Pregunte a mis papás cuántas veces lo tuvieron que hablar con nosotros. ¿Por qué? Porque pasa, somos jóvenes normales y es su responsabilidad ayudarles, porque no es fácil. Sí le puedo decir que no es sencillo. Tentaciones hay y muchas. No es sencillo, pero usted les puede verdaderamente ayudar, enseñándoles a esperar por la persona que Dios ha preparado para ellos, la cual va a llegar, pero en el momento que Dios determine. Y mire, Dios no le ha dejado desamparado y no le ha dejado sin herramientas para platicar con sus hijos. Mire, tiene que ser muy paciente con sus hijos y hablar esto con muchísimo amor, porque si lo empieza a agarrar a bibliazos, nada más lo va a poner en una actitud más rebelde y va a sentir la tentación más grande. Tiene que buscar la sabiduría de Dios para tratar estos temas con sus hijos, porque son cosas sensibles. O sea, su hijo siente, el corazón de su hijo siente, y son emociones difíciles de manejar, difíciles de domar, pero con la ayuda de Dios todo se puede. Y mire, en la Escritura, en el Antiguo Testamento, el Señor nos dejó 2 ejemplos que usted puede utilizar para hablar con sus hijos y mostrarles las consecuencias que vienen por no hacer caso a este mandamiento. Vamos a ver el primero. El primer caso es Sansón. Y mire, si usted todavía tiene hijos chiquitos, enséñele estos pasajes desde chicos. También no desperdicie la oportunidad que tiene de sembrar en sus hijos las historias bíblicas, porque se quedan allí. Yo fui más joven también y pues estos personajes bíblicos, no sé en qué momento de mi infancia me los empezaron a enseñar. Tengo buena memoria y yo creo que como a los 5 años me regalaron mi mamá me regaló una Biblia ilustrada, muy bonita. Quién sabe qué le pasó, porque no eran ilustraciones de caricaturas, sino como cuadros de óleo a los que no sé cómo los imprimieron, ¿no? Eran figuras reales, ¿no? Y me acuerdo muchísimo de las de Sansón, seguramente porque me las leían, y veía los dibujos, ¿no? El primer caso es el de Sansón.
Él fue un hombre, y esas historias siempre estuvieron en mi mente, ¿no? Y a veces, pues nada más ocupaban decirme, acuérdate de Sansón, acuérdate de lo que pasó allí. Porque mire, él fue un hombre muy especial desde su nacimiento. ¿Por qué? Porque su mamá era estéril. Y el ángel de Jehová le anunció que iba a dar a luz a un hijo y que a través de este hijo él iba a empezar a liberar a Israel de sus enemigos. Por eso el ángel de Jehová le dijo a ella y después a su papá que este hijo iba a ser nazario, es decir, un hombre separado para Dios. Y esto tenía muchas implicaciones. Tuvo implicaciones para su mamá, porque su mamá, por instrucción del ángel de Jehová, no podía beber ni vino, ni sidra, ni ninguna bebida fermentada durante su embarazo. Y su hijo jamás debería de rapar su cabeza durante toda su vida. Obviamente sí se podía, yo supongo, despuntar el cabello, pero nunca se podía rasurar. No podía rasurarse en la cabeza, no se podía rapar. Y así nació Sansón. Y en su juventud él empezó a manifestar una fuerza sobrenatural, un don de Dios, ¿no?, que él empieza a utilizar para liberar a Israel de los filisteos, que son el enemigo pues más encajoso que tiene en ese tiempo Israel. Y se empieza a ver este don de Dios, pero también se empieza a manifestar una inclinación por las mujeres extranjeras. Y como primera esposa se buscó a una filistea. Y acompáñenme a Jueces capítulo 14, porque aquí hay, mire, de verdad le digo a los padres de familia, el Señor ha previsto hasta las contestaciones que le puede dar su hijo en la Escritura y los diálogos que puede tener con su hijo en la Escritura. Jueces capítulo 14, versículo 1 dice: descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos, y subió y lo declaró a su padre y a su madre diciendo: yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. ¿Y qué cree que hicieron sus papás? La primera reacción fue intentar detenerlo. Hay una cosa que debemos de tomar en cuenta aquí. Sansón ya no es un muchacho, ya es un hombre maduro en este tiempo. Aquí está haciendo una formalidad. Si él se quería casar, lo podía hacer, nadie lo iba a detener, ya era un adulto, si no mal recuerdo, de más de 30 años. Pero su padre y su madre lo intentan detener. Vea lo que dice el versículo 3. Dice: y su padre y su madre le dijeron: no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Los padres de Sansón le estaban hablando una realidad. Le preguntan: oye, ¿no hay jovencitas bonitas en Israel? O sea, ¿de verdad no hay alguna jovencita bonita en Israel con la que te quieras casar? ¿Por qué vas a buscar entre los filisteos? ¿Por qué te sales de lo que hay en tu pueblo? ¿Usted cree que no había jovencitas bonitas? Claro. ¿Y usted cree que no querían bueno, perdón la expresión, ¿usted cree que no les llamaba la atención Sansón?
Por supuesto que sí, en ese tiempo ya era el juez de Israel, soltero y fuerte y un héroe de guerra, todo lo que se ocupaba, ¿no? Eso de que fuera juez de Israel era que también juzgaba, de acuerdo a lo que decía la ley de Moisés, los casos de conflicto que había entre las personas en Israel. Entonces era un partidazo. Cualquier jovencita se hubiera querido casar con él. Entonces ellos le están intentando hacer ver la realidad. No hay necesidad de que busques afuera. Aquí hay. Pero mire cómo contestó Sansón ahí mismo en el versículo 3. Y Sansón respondió a su padre: tómame esta por mujer, porque ella me agrada. Le dijo: esta me gusta y esta quiero. Y prácticamente le está diciendo: si tú no la vas a pedir, yo voy a ir. Como le digo, Sansón ya no era un hombre dependiente de sus papás. Él era un adulto hecho y derecho. Entonces está cumpliendo simplemente con la formalidad de pedirle a su papá, ¿no? Para no saltarse la formalidad. Y pues el papá termina haciéndolo. Y la vida de Sansón no dejó de conocer la tragedia a partir de este momento. ¿Por qué? Porque su esposa, esta joven de Timnat, y toda su familia van a morir a manos de los filisteos. Después, Sansón se va a poner en riesgo una vez más por contratar a una prostituta filistea. Y finalmente va a terminar con Dalila, otra filistea, y ella le va a llevar a la ruina total. Todas estas mujeres estaban fuera del pueblo de Dios y todas le causaron dolor. La última lo llevó a la ruina física y espiritual. Y muchos jóvenes y jovencitas hoy pues viven una situación como la de Sansón. Se sienten tentados a conseguir una novia o una esposa o un novio o un esposo de entre los no creyentes. Y como mencioné, ¿no? Aquí en este país es lo más común. ¿Por qué? Porque es con los que más conviven. Pero los padres deberían de plantearle la misma pregunta que el padre de Sansón le planteó. No hay mujeres, si tiene una hija, pues le puede decir: no hay hombres entre los hijos de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Mire, la verdad es que sí hay, porque aunque seamos minoría en el país, en México pues habemos varios millones de cristianos. Entonces, de entre esos varios millones, porque sí somos millones, ya juntando a todos los que hay en el país, pues sí debe de haber. Y bueno, en Estados Unidos, yo no digo que tenga que ir a Estados Unidos a buscar, no es necesario. Pero ahí también hay muchos, y en Latinoamérica hay muchos cristianos. Entonces sí hay millones de jovencitas y jóvenes cristianos. Pero el problema es que
hay que buscar y ser pacientes. Esa es una realidad, es una realidad. Hay que buscar y ser pacientes para encontrar a la persona que Dios tiene para cada quien. Él ha dispuesto a una enorme cantidad de personas, porque como he mencionado somos millones, y de entre ellos hay alguien que el Señor hizo para cada joven y para cada jovencita, pero es necesario ser paciente. Pero aquel que espera recibe una gran bendición. Aquel que espera recibe un tesoro. La Escritura dice que en Proverbios que hallan el bien, el favor de Jehová, aquel que encuentra a la mujer que él tenía para ella, o al hombre a la mujer que él tenía para él, o al hombre que él tenía para ella. Pero no hacer caso a esto trae consecuencias terribles, como en el caso de Sansón. Pero hay otro caso más. Vamos a Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 1. Aquí estamos hablando de Salomón. Y dice este pasaje: pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las heteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Vea lo que dice ahí el versículo 3: y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, hijo abominable de los hijos de Amón, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. ¿Sabe que algunos de estos sacrificios eran humanos? Sacrificios humanos de bebés, especialmente los de Moloc, ahí, enfrente de Jerusalén. ¿Se acuerda lo que dijo el Señor en Deuteronomio? Que las mujeres extranjeras iban a llevar a la idolatría a los hijos de Israel, tal cual sucede aquí en el caso de Salomón. La unión en yugo desigual que vivió Salomón lo llevó a traicionar al Dios de su padre. Lo llevó a traicionar al Dios que le había dado todo, levantando altares a ídolos inmundos y violentando el primer mandamiento del Señor: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Salomón y el reino cayeron también en una profunda ruina espiritual. Y mire, Salomón pudo haber sido recordado
como el Rey de oro en todos los sentidos, de manera material y espiritual. Pero se le conoce únicamente como el Rey de oro en materia, en el área material. ¿Por qué? Porque sí hubo muchísimo oro y sí hubo muchas construcciones lujosas, pero no se le reconoce como un rey que llevó a una buena condición espiritual al reino, pudiendo haberlo sido, porque él fue el que edificó el templo de Jerusalén, el más fastuoso de los tres que ha tenido, pero no. Se le conoce, sí, como el rey más rico, como el rey más sabio hasta un punto de su reinado, pero también como el que abrió las puertas a la idolatría en Israel. ¿Sabe que pasaron siglos para que uno de sus descendientes quitara esos ídolos y esos altares que puso enfrente del templo de Jerusalén? Él le abrió la puerta a la idolatría antes de Salomón. Durante los reinos de Saúl, que fue, pues no fue un buen rey, y de David, la idolatría se penaba, como señalaba la ley de Moisés, con la muerte. En el tiempo de los jueces hubo idolatría clandestina, pero si los jueces encontraban a un idólatra, se le aplicaba la sentencia de muerte. Salomón la toleró legalmente. Y a partir de ese momento va a haber una tolerancia hacia la idolatría. Y así es como recordamos a Salomón. Qué triste, ¿no? Teniendo todo el potencial y de haber sido el rey más fastuoso y el más espiritual, terminó siendo nada más el más rico y el que abrió las puertas para los grandes pecados de Israel. Esto es lo que pasa con aquellos que deciden unirse en yugo desigual. Hay más ejemplos en la Biblia, ¿no? Pero estos son dos de los más claros. ¿Sabe qué es bien curioso? Que Sansón es el hombre más fuerte de la Escritura físicamente y Salomón el más sabio, y ninguno de los dos hizo caso a este mandamiento del Señor y los dos acabaron muy mal. Entonces es bien importante que usted, como padre de familia, tenga bien presente esto y ayude a sus hijos, porque recuerde que es su responsabilidad, mientras estén en su casa, de guiarlos por el camino del Señor y estorbarles lo más que puedan y ayudarles, porque mire, uno como joven no ve, es la verdad, no hay la misma experiencia ni la misma capacidad para razonar, ni para ver a futuro. Usted sí la tiene. Pase tiempo con sus hijos y ayúdenles. No es fácil por lo que pasa. Le digo honestamente, no es fácil. No es fácil ni buscar ni esperar. Pero si usted les apoya y les ayuda y es sabio, todo va a ser muy distinto en su casa, pero honestamente necesita involucrarse, honestamente necesita dedicarles tiempo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta enseñanza que tú nos das. Te damos muchas gracias porque tú nos estás llamando a prestar atención al
tesoro más grande que le has dado a toda familia, que son los hijos. En la Escritura tú dijiste que son herencia tuya y no es una herencia que tú has concedido para que se despilfarre ni para que se descuide, sino para que sea protegida, cuidada y multiplicada para gloria de tu reino. Y te pedimos que nos ayudes a entender lo importante que es nuestro trabajo con la siguiente generación. Y efectivamente es trabajo porque hay que dedicarle fuerza y tiempo. Y tú quieres, Señor, que se levante una nueva generación que te conozca. Y este es uno de los puntos más importantes y que a veces se descuidan más. Ayuda también a los jóvenes, Señor, porque ciertamente no es sencillo por lo que ellos pasan. No es fácil, pero de tu mano es más fácil. Y de tu mano hay esperanza, de tu mano hay luz. Ayúdanos, Señor, a recibir también tu instrucción. Ayúdanos a entender los porqués. Y ayúdanos a ser pacientes, Señor, porque tú haces todo en tu tiempo y la Escritura dice que tú has hecho todo hermoso en tu tiempo. Ayúdanos a entender esto y a enseñar esto también. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues el Señor le bendiga mucho, hermano. Sígase cuidando, de verdad, ya falta poco, pero hay que seguir cuidándonos. Y recuerde que el domingo tenemos nuestra reunión a las 11 de la mañana. Los jóvenes, no se olviden, yo creo que en estos días se va a subir la liga al chat que hay del grupo de jóvenes y ahí se van a poder conectar a las 7 de la noche. Este viernes comienza y el próximo miércoles también tenemos nuestra reunión a las 7 de la noche. Que el Señor le bendiga mucho, que pase buena noche.